Bien, pues buenas tardes. La clase de hoy tiene por objeto un tipo de polifonía, la podríamos llamar no occidental, porque está al margen o más allá, también en el tiempo, de la evolución de lo que llamamos polifonía occidental tonal, que es la que va desde 1200 en Occidente, de 1200 hasta 1900 más o menos. Esto ya lo aclaramos al principio del curso, que en las clases, en el curso de estética íbamos a ignorar pues casi 5/6 de la humanidad, porque no son Occidente, pero que claro que tienen música. Y si contamos en el tiempo, pues incluso una fracción mayor. El asunto aquí, bueno, estos son los créditos, es obligado a ponerlo siempre. Y este, aunque no es obligado, pues me gusta a mí ponerlo. El asunto con la polifonía tradicional es que la mayoría de culturas humanas actuales no son polifónicas. Este es el asunto. Por ejemplo, polifonía, aparte de Occidente, ignoremos al Occidente, que este es el objeto del curso, pero a partir de Grecia. Pero, digamos, polifonía hay aquí, ahora lo verán mejor en otros mapas, en África, polifonía tradicional, folclore, digamos así. También en algunas zonas de Vietnam, China, pero pocas, un poco en la India, también en Georgia, que está aquí, y en los Balcanes, y un poco en Oceanía. Pero, por ejemplo, Asia, la mayor parte de Asia, todas las culturas actuales que hay son monofónicas. Para comenzar, este es el personaje principal de esta charla, al que ya conocen de otras, es Joseph Jordania. Tiene un buen libro, por cierto, voy a parar porque se me olvidó el horario, si ustedes lo pueden ver, un momento. Si entran en Google, porque ya hemos hablado de él, se acordarán, la hipótesis aquella, es un musicólogo muy famoso que habla también de música de evolución, de que alguna especie, esa es la primera clase, de Poliomo, hubiera decidido en algún momento retirar a sus muertos de la escena a cualquier precio, perseguir a los animales incluso. Esto salía en una de las primeras clases. Si te crea el ritmo, esta entrada hace un par de años pues daba pena, ¿no? Como muchas en la wiki daban pena de música y así, pero la han actualizado, no sé quién mucho. Si te crean ritmo y bajan aquí, bajan un poco, antropología, aquí está el párrafo. En este párrafo se resume lo que yo conté de Joseph Jordania. Joseph Jordania ha propuesto un nuevo enfoque a la historia de la polifonía, no la occidental, olvídense la occidental, que eso es desde Ubaldo, si quieren, desde 1200 hasta 1200. De eso no vamos a hablar de otras cosas. Les indico la cita, aquí se habla de lo mismo que estaba diciendo, en defensa de los primeros homínidos, un tema que ya salió, pero se lo muestro porque si pinchan aquí, en la nota 8, pinchan en bibliografía 8, se van aquí, y aquí tienen su primer libro, el PDF, enterito. O si lo quieren, lo liberó él, hace ya muchos años, no le hacían mucho caso, al final el hombre lo liberó. Ya lleva 2 más, cada vez ya se le citan, bueno, ya ven que ya está saliendo por todas partes. Y es el personaje principal de la charla, ahora lo iremos viendo por el camino, pues se ha dedicado a compilar estas cosas hace más de 20 años. Este es su primer libro, ahora tiene 2 más, y todo lo que van a oír aquí se habla, aunque todas las notas que vamos a ver, los ejemplos, son de su segundo libro. Este es el primero y está libre en la red hace ya tiempo, y lo liberó él. Por si se me olvidaba, pues lo he indicado ahora. Pues volvamos aquí. Este es el conservatorio de Tiflis en Georgia, porque Georgia es uno de los 2 grandes focos que vamos a ver hoy. Los Balcanes, es decir, Grecia, pero también Macedonia, pero también el antiguo Epiro y después Georgia, son los puntos de máxima concentración de polifonía no occidental, no europea. Él es Joseph Jordania. Tiflis, este es el conservatorio, es la capital de Georgia. Allí es donde organizan cada 2 años simposios internacionales desde hace 15 o así, ya llevan por el 8 o el 9, sobre estos temas, sobre el tema de la clase de hoy. Y a veces también algunas cosas que las lleva él sobre música y evolución, en el sentido que hemos hablado aquí en las últimas clases. Homo sapiens, neandertales, etc. Él es Marius Schneider, también un musicólogo muy famoso, vinculado a estos problemas. Él es Kurt Sachs, no sé si han oído hablar de Kurt Sachs, ya murió en el siglo pasado, pues uno de los musicólogos más famosos de todos los tiempos. Y él es Dimitri Arakishvili, un compositor también amigo de ellos, vinculado aquí. Kurt Sachs, ya en los años 50, ya no vive Kurt Sachs, fue el primero que empezó a hablar de estas cosas, que aparte de la historia occidental, hablar y a documentarlo. De occidental, porque ese periodo tan moderno,
pues había mucha polifonía por el mundo, suelta, como así pendiente. También el problema que se llama el de los universales. Si existen, igual que en el lenguaje existen, patrones comunes a todas las lenguas, por ejemplo, la entonación de las preguntas es universal. Todas las lenguas lo hacen igual, las están viendo, hay otros. Pues Kurt Sachs empezó a plantear, y ellos también siguieron su estela, y otros muchos, yo no voy a citar aquí a todos, eso se llama la Escuela de Berlín. Es decir, el mundo germánico insistió más en eso, en la búsqueda de universales en muchas culturas, mientras que el mundo anglosajón pues insistió en otro tipo de enfoques que ha llevado a la moderna etnomusicología, se llama. Pero nosotros vamos a hablar hoy únicamente de las que usan polifonía. Bien, pues él es el personaje, como he dicho. Ellos son personas muy relevantes en la historia, vinculadas también al Conservatorio de Tiflis, y él es Kurt Sachs, que vivió un poco antes. Kurt se escribe con C, Sachs, como con CH. Este es un mapa de Joseph Jordania que muestra actualmente cómo se distribuye la polifonía en el mundo. Es decir, todas las regiones en azul son monofónicas, mientras que las regiones que aparecen en rojo tienen polifonía, no occidental, no es por insistir, es para que lo borren ya. Tienen polifonía tradicional en el folclore, y ahora lo mostraremos. Su teoría, no referida a la evolución y a los temas que ya hemos dejado atrás, sino referida al tema de hoy, es la inversa de la que postula la musicología tradicional, que afirma que la polifonía es un estadio posterior que siempre proviene de la monofonía. Es decir, según la musicología convencional, antes de Ubaldo, pues éramos monofónicos. Eso es lo que dicen los libros todavía, libros antiguos. Dicen, los imperios, los antiguos, dicen, refiriéndose a Roma, a Grecia, Mesopotamia, todo eso. Los antiguos perseveraron durante milenios en la monofonía. Esta es una frase que todavía se puede leer en libros de hace 50 años. Pero él lo ha invertido. Lo que él dice es lo contrario, que la polifonía realmente está desapareciendo en el curso de la evolución. ¿Y a qué punto se pueden llevar estas cosas? O eso es otro tema que hoy no vamos a tratar. Eso te estoy diciendo la tesis principal que ha planteado Joseph Jordania en relación con los orígenes de la polifonía humana. Bueno, ya lo hemos dicho en otras clases, pretender que los romanos eran incompetentes cognitivamente para cantar a varias voces es un absurdo. Es decir, no hay ningún impedimento. En Occidente no. La historia de la notación occidental, desde que hay fuentes, lo que hablábamos antes, en adelante, pues aquí no se discute nada. No se trata de acreditar, que eso ya está acreditado, cómo evoluciona la música occidental desde Ubaldo hasta tiempos recientes, sino qué ocurre fuera de Occidente y sobre todo qué ocurre. Bueno, su propuesta básicamente es esa, que en un tiempo muy remoto, pues las sociedades humanas o los grupos humanos cantaban en grupo, no digo tonal ni atonal, pero ahora escucharán que cosas salen por aquí, lo que fuere. Cantábamos varios a la vez, no insistimos durante milenios, unos pueblos u otros, en cantar todos lo mismo patrón, porque el único argumento posible para explicar eso que no se dice es la incompetencia cognitiva. Es como si la humanidad no estuviera madura. No sé si me estoy explicando, estoy intentando no ser demasiado brusco, pero hay que decirlo claro, como si la mente humana no hubiera estado madura para desarrollar un canto a varias voces hasta el siglo IX, hasta los tiempos de Ubaldo. Otra cosa es el sistema de notación preciso, que no es de Ubaldo, es bastante después, de líneas y sonidos que permiten indicar la duración exacta, y el discurso musical se puede fijar, y la polifonía puede crecer, y el discurso se puede cumplir. Todo eso es verdad. Pero pretender que las sociedades y los grupos humanos, por alguna razón que no explica ninguno de estos libros, no dicen, simplemente dicen que antes éramos monofónicos. Yo he hecho humor de esto diciendo, claro, el gregoriano también fue un poco así. Admitió el canto en paralelo de cuarta, antes de quinta, antes de octava y antes de unísono, que es lo que me preguntaban antes, y antes, pues notas largas, diría, ¿no? Es decir, es una especie de a priori o dogma a priorístico que no tiene ninguna base. Suponer que siempre que nos vamos hacia atrás todo ha de ser necesariamente más simple, pero tomando el modelo de la Iglesia occidental. Esto no tiene ninguna razón de ser, y de eso trata la clase. En fin, su propuesta es esa, que no es que durante la evolución las sociedades humanas, tampoco hace falta irse ahora a las fechas que estábamos antes, pero da igual, fuéramos siempre monofónicas, y según evoluciona la civilización, que parece ser que aquí es donde más ha evolucionado, y es verdad, en el último milenio, ahí es donde arranca la polifonía. Sino que él dice lo contrario,
que antes éramos más polifónicos en ese sentido, es decir, que todas las culturas tenían sus cantos y sus ritos, pero a varias voces, más simples, no estoy diciendo yo, no estoy hablando de hablar de complejidad, y que con el tiempo, sobre todo después de que comenzamos a desarrollar lenguas articuladas, que ese era el tema de parte, un tema de la última clase, cuando hablábamos de Neandertal, música, lenguaje y cosas así, pues gradualmente ciertos pueblos han ido perdiendo en sus tradiciones. En la medida que nuestro habla fue haciéndose más consonántica, pues ciertas poblaciones comenzaron a perder la polifonía y hoy solo se encuentra en lugares aislados y remotos como los que les voy a mostrar. Altas cadenas montañosas y algunos más. La clase solamente es una revisión de estos puntos del globo, estos que estoy mostrando por aquí, y en algunos ilustraremos con un vídeo de YouTube. La mayoría de esas tradiciones son patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO hace ya bastantes años. Por ejemplo, el canto georgiano y también la polifonía balcánica y algunos otros también. Están protegidos por la UNESCO y eso es. Bueno, él es Josep Jordán en relación con lo que hablamos en esa clase, no lo voy a recordar ahora, pero solamente por hacerles memoria. Ha propuesto que alguna especie de homo pudo tomar esa decisión a cualquier precio, enseñar a los demás animales que comer humanos era un plato caro. Quizás estábamos ricos, muy nutritivos, pero defendernos, una conducta biológica de especie, sin necesidad de entrar en consideraciones religiosas ni de otro. Esta es la cueva de Sanidad, no sé si la recordarán, la primera en la que se encontraron restos de Neandertal, uno enterrado con polen de flores espolvoreado por encima y huesos de animal dispuestos de forma simétrica más o menos alrededor, tan graves que tenía que haber muerto. Sin embargo, por las pruebas forenses y todo, se sabe que vivió, o sea, murió de viejo, es decir, que fue cuidado y alimentado y protegido durante años por los demás. Hasta ese momento es reciente, hasta finales del siglo pasado, al Neandertal se le seguía contemplando como un ser carente de función simbólica, ritos, lenguaje, nada, cero. Este es Homo naledi, les tiene que sonar de alguna de las clases. Esta es una especie reciente que se ha encontrado, es una especie que se descubrió en el 2013, lo llaman Homo, pero en realidad se parece más a Lucy, ella es Lucy, que es un Australopithecus, tiene el mismo volumen craneal, pero en la cueva en la que la han encontrado, al fondo hay una abertura muy pequeña y al fondo ahí hay depositados un montón de... Los tiraban por ahí, se supone que los tiraban por ahí. En fin, no está muy claro qué hacen ahí todos esos esqueletos, porque no es como ocurre habitualmente, que tú en un yacimiento te encuentras huesos, pero restos de animales, pero ahí solo hay huesos de Homo naledi. Y si tú entrabas por ahí ya no sabías. Y no se sabe si es una conducta ritual o de enterramiento o qué, pero ahí están viendo la cifra. Bueno, en los próximos meses se irá a hablar de Homo naledi. Claro, tiene relación con la teoría que hemos apuntado de Jordania, de en qué momento de la evolución algún predecesor nuestro pudo, digo como especie, pudo tomar esa decisión. Un mecanismo de defensa es para, no es que no te mataran a partir de ahí a los tuyos, claro que sí, pero un inicio para ciertas conductas rituales. Pues por eso está aquí, porque ya habíamos hablado de él y porque en la clase de hoy vamos a hablar de su vertiente musicológica. Este es otro mapa combinado de la polifonía, diferente porque solo ilustra los tipos de polifonía, pero en eso nosotros no vamos a entrar hoy. Por ejemplo, de África apenas hablaremos, pero mostraré algo al final. Nos centraremos aquí, en los Balcanes, aquí, en Georgia, y después les mostraré algunas cosas más y eso será todo.